Gracias, doctor. Para cerrar esta etapa, don Feliciano García Lara, encargado de colecciones del Jardín Etnobotánico del Instituto Nacional de Antropología e Historia, por favor. Bueno, buenas tardes. Pues yo más que nada quiero plantear una cosa. Si para que haya y exista desarrollo sustentable, primero tenemos que ver qué recurso tenemos. Y sin embargo, en el estado no hay ningún inventario completo de plantas y animales. Y lo peor que puede haber, que en las reservas ecológicas, a veces el doctor Gómez Pompa lo mencionaba, que son nada más de papel, que no tienen ningún plan de manejo. Entonces, si no existen todas estas cosas, no podemos hablar de desarrollo sustentable. Y otra cosa peor, que a veces las comunidades que estamos inmersos dentro de las reservas o áreas naturales protegidas, no estamos, nadie nos dice que estamos metidos dentro de eso y hacemos un uso indiscriminado del recurso. Entonces, por lo tanto, pues desde ahí empezamos mal. Y lo otro que como Jardín Etnobotánico nosotros mencionamos mucho el desarrollo biocultural de las cosas, del recurso natural que tenemos. Esto con el fin de tener esas dos visiones de lo cultural y de lo biológico. Entonces, de esta forma, nosotros cómo educamos, cómo hacemos educación en el jardín. Y lo que también nos hemos estado dando cuenta, de que en Morelos tiene que existir un libro que hable de vegetación de Morelos, porque a veces nos pueden platicar de animales exóticos, pero tal vez un niño, por ahí mencionaba, ¿no?, un niño de Sosocotla, un niño de Coantepec, nunca va a ver a un elefante. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que poner las cosas, y las cosas que en realidad existen en Morelos, y los tipos de plantas que existen en Morelos, los tipos de vegetación que existen en Morelos. El IEBEM tiene que dar un paso grande para hacer eso, porque se tiene que conocer primero el recurso que podemos ver. No, un ejemplo, un camello, yo nunca voy a ver un camello en estado silvestre, y ese es un error que a veces se comete. Y otra cosa importante, que también dentro de esto se deben de conservar los nombres y los tipos de vegetación de cada localidad. No tenemos que, por ejemplo, a un campesino le dicen selva baja caducifolia, ¿qué es eso? Le dicen tropical dry forest, ¿qué es eso? Entonces, en este caso, a un niño le enseñan a conocer parte de su cultura. Un ejemplo, la selva baja en la comunidad de Santa Catarina se conoce como Tezcal. Nunca van a mencionar. Entonces, en este caso tenemos que tener tenemos que manejar esas dos cosas, esas dos cualidades, tanto científico como local. Lo mismo con las plantas y los animales. No tenemos por qué decirles, por ejemplo, a una parota sí la tenemos en estado silvestre, le decimos una parota, me dice, no, es que ese es Huaynacastli. O un tepehuaje, no, es que es tepehuaje. Entonces tenemos que la obligación de darle a las comunidades indígenas eso, porque si no les damos, no va a haber una forma de comunicar como tal, ¿no? Y otra cosa importante, actualmente pues toda esta cuestión del desarrollo sustentable se ve muy bonito en nuestro estado, ¿no? Principalmente en Cuernavaca. Pero lo que mencionaba la doctora Arias, ¿no?, que es importante que como gobierno del estado, aquí tenemos un representante, al diputado Arismendi, que se proponga hacer jardinería con plantas silvestres. Como Jardín Etnobotánico estamos proponiendo 3 especies silvestres y endémicas del estado. Entonces eso es importante para la educación, y lo importante es manejar. Ya se ha dicho mucho con el ejemplo. Nosotros en el Jardín Etnobotánico ya estamos empezando a poner plantas que se propagan y que son de origen silvestre. Entonces ahí es como también se va educando, ¿no? Y lo importante que también esta cuestión del material que se saca del jardín se vuelve a regresar al jardín. Entonces a eso tenemos que proyectar, ¿no? Y hacer encuestas que en realidad, ¿cuál es el manejo sustentable? Porque yo
a veces digo que el manejo sustentable es un producto de la imaginación, porque yo nunca lo he visto ni nunca lo he palpado. Sin embargo, las comunidades lo han hecho desde hace mucho tiempo, ¿no? Y a veces la modernidad trae consigo pues la pérdida de diversidad. Entonces, esto sí se tiene que hacer. Y otro, mucho más importante, que cuando se hagan productos, y un agradecimiento a Secadesu porque hizo un programa importante de educación ambiental en el Jardín Botánico de Xochitla, que participó el Jardín Etnobotánico, es que manden a las personas que en realidad vayan a hacer uso de ese curso, porque a veces mandan a personas que nada tienen que ver con la oficina y no tienen el contacto directo con la gente. Entonces eso. Y lo otro más importante, que hacemos un manifiesto de que hagan llegar la información a todos los lugares, y que no es reclamo, pero sí creo que es obligación del gobierno del estado de que haya gente de las comunidades indígenas, Puentepec, Hueyapan, Tetelcingo, Santa Catarina, Sosocotla, que por lo menos haya uno, porque la visión es bien diferente a la visión académica. Y cuando se hagan este tipo de investigaciones, de preferencia que se regrese, que ese conocimiento otra vez empiece a dar vueltas y se regrese a las comunidades indígenas, porque a veces no pasa eso. Entonces sí en este caso respetar eso, ¿no? Y sí, yo creo que comprometerse, como decía la doctora, ¿no? Que hay que hacer educación desde la trinchera de cada uno, porque cada uno de nosotros tenemos algo importante que aportar, pero a veces a nosotros no nos llaman, o cualquiera de ustedes no lo llaman y nos damos cuenta por uno o por otro canal. Entonces para esto sí sería importante respetar todas esas cuestiones que mencioné. Muchas gracias. Gracias, don Feliciano. Como podemos darnos cuenta, en esta mesa todos en su ámbito de competencia han presentado esa visión del mundo y esa visión del programa y de la promoción que tenemos que hacer en el tema. Es momento entonces de la participación abierta, es momento de conocer sus inquietudes después de escuchar cada una de las versiones y posiciones de nuestro panel. Empezamos con el señor primero, el maestro y el maestro, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Olvera, venimos del Centro Cultural Quetzalcóatl de Temisco, Acatlipa para ser más exactos. Mi pregunta es para el profesor del Instituto de Matemáticas y para el diputado. Son dos preguntas en una prácticamente. La primera es, ¿cuáles son los efectos palpables que podemos ver los morelenses en nuestro estado, producto del calentamiento global? Aquellos que afectan nuestra vida diaria con más incidencia. Y la segunda pregunta es si va a haber una ley y su reglamento para aplicar ese aspecto sustentable en los ciudadanos. Creo yo, si vamos a caer en la impunidad y todas esas cuestiones que padecemos los mexicanos, por ejemplo, el caso de hace unos años de un paisano que cazó unas iguanas para sostenerse y lo metieron a la cárcel, creo que todavía está en la cárcel, y la esposa de un dueño de un hotel mandó matar decenas de iguanas y creo que ni a declarar fue con el Ministerio Público. Entonces, si eso va a pasar, creo que vamos a estar mal y peor, ¿no? Entonces, ¿qué se haría en ese aspecto? Gracias.